para explicar un poco mejor esto, que para nosotros cardiólogos mismos, ya ni siquiera se arreglan entre los generadores de guías de miocardopatías de cómo hay que clasificarlas. Vamos a hacer un varón de 35 años que es abogado, 35 años, fíjese la edad, asintomático. Ya uno cuando está en clínica médica y sobre todo en clínica cardiológica tiene que darse cuenta que hay ciertos síndromes clínicos que no son frecuentes a determinadas edades. Por ejemplo, en edades de un adulto joven como es un varón de 35 años. Aquí yo no voy a pensar, por lo menos de entrada, aunque sea la principal causa de insuficiencia cardíaca, que este paciente tiene, solo por edad, insuficiencia cardíaca isquémica necrótica o hipertensiva, porque no llega al tiempo de evolución de la enfermedad. Pero bueno, entonces ya un varón de 35 años, abogado, viene totalmente asintomático a hacerse un electrocardiograma y evolución prequirúrgica de una artroscopía de rodilla para hacerse una cirugía de meniscos, que es una cirugía de bajo riesgo, con anestesia local. Y como antecedentes patológicos no tiene factores de riesgo, es sedentario, no hace ejercicio, pero tampoco es obeso. Y lo que sí tiene un hermano joven, más joven que él, de 30, que está en tratamiento médico por una arritmia. Muy bien, lo admitimos a la consulta, le tomamos todos los signos vitales y son todos normales. El examen cardiovascular, el examen respiratorio, el examen abdominal y el examen neurológico no tienen ningún tipo de particularidad. O sea, hasta ahora es un paciente joven y sano, en apariencia sano, que viene a hacerse un control prequirúrgico y al examen físico no le encontramos nada, pero por supuesto le hacemos un electrocardiograma. Trae una placa de tórax previa que había pedido, que para no hacerle perder el tiempo a ustedes, básicamente es una placa de tórax de frente completa, centrada, bien penetrada, bien enfocada, en las cuales no, salvo una leve tendencia a ver una convexidad del arco medio izquierdo, pero que puede verse en varones muy jóvenes, no representa ningún tipo de patología. Parece una placa de tórax relativamente normal. Está bien penetrada, los campos pleuropulmonares no tienen nada. Parece tener un niño un poquito congestivo derecho, pero básicamente está informado como una radiografía de tórax de frente normal. De todos modos, nosotros le pedimos para el examen prequirúrgico esto, que es un electrocardiograma de base que la realizamos en el consultorio. ¿Y qué tienen hallazgos? ¿Qué les parece a ustedes? Ondas P negativas en B1, B2, en todas las De B1, B0. Básicamente tienen todos lados menos en ABR, que es positiva cuando tendría que ser negativa. ¿Sí? Ondas T negativas muy simétricas en todo el electrocardiograma. Y amén de eso, el voltaje tiene además muy bien el QRS, un voltaje muy aumentado. Fíjese lo que es V3, V4, V5. ¿Sí? V4 se va directamente del papel milimetrado. Lo que nos llama mucho la atención. O sea, parece ser, y además, si ustedes ven acá abajo, si quieren, si son bichos con el electrocardiograma, tiene lo que se llama una P mellada, ven que tiene doble cintura, doble pico, o acá en B2, D2 tiene doble pico, que hace pensar también en un agrandamiento auricular izquierdo. Entonces tiene, por lo menos, en este electrocardiograma, que nos llama muchísimo la atención de un paciente asintomático y sin factores de riesgo y sin síndrome de insuficiencia cardíaca, una electrocardiograma con una gran hipertrofia ventricular izquierda y con T negativas muy patológicas, ¿sí? En todo el electrocardiograma. Esto es algo muy llamativo.
tiene que hacer pensar en, por supuesto, que no es un electrocardiograma normal. Estas T negativas con esta hipertrofia se ven en una miocardiopatía hipertensiva, pero este tipo tiene 35 años y no tiene presión arterial alta. Para generar este electrocardiograma, un paciente con miocardiopatía hipertensiva tiene que tener por lo menos entre 15 y 20 años de hipertensión arterial no controlada. Y estas T negativas son muy profundas y simétricas, algo que hace pensar como llamativamente como si tuviese algo de isquemia cardíaca, isquemia subepicárdica, que se llama, lo que también nos haría pensar en o una hipertrofia muy marcada que no le llega al subendocardio sangre o alguna arteriopatía coronaria. Rarísimo este paciente ¿Tiene un patrón tipo Wellens, por ejemplo? Totalmente asintomático. Sí, no me gustan a mí los nombres propios de ese patrón, por ejemplo. El patrón de tipo Wellens, para los que no saben, o de Winter de tipo 1 también se lo llama, es cuando en un paciente con dolor precordial, tienes toda T negativa en cara anterior parecidas a esta, sin hipertrofia. Eso se da en la arteriopatía de coronaria descendente anterior, con un tapón proximal, pero se le gusta ahora ponerle nombres propios, a mí no me gusta. Me gusta directamente que tenga T negativas en cara anterior más específico. Pero bueno, sí, está bien pensado en que acá debería tener algo de isquemia, porque son estas T negativas tan pronunciadas. Porque los primeros que les llama la atención a todos, me imagino, no es el voltaje de corriente, sino las T negativas. Bueno, entonces a mí me llamó también la atención. Por supuesto que solo por experiencia no me llamó la atención sean isquémicas, sí me llamó la atención que sean un tipo joven y sano, por lo cual yo le realizo un ecocardiograma en donde se puede ver, vamos por el puntero, si me deja, acá. Esta es una vista que se llama paraesternal izquierda, esta es una vista apical, donde se ve que existe, esto es un septum interventricular, esta es la cavidad del ventrículo izquierdo, esta es la pared posterior del ventrículo izquierdo, esta es la válvula anterior y la válvula posterior de la mitral, y esta es la aurícula izquierda, se ve un septum muy agrandado, de más de 2 centímetros, cuando el normal es 1, y en la vista aquí, en la vista apical, donde se ve la aurícula izquierda, la aurícula derecha, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, lo mismo, pero de vista apical, con un septum muy hipertrofiado, y una pared izquierda lateral muy hipertrofiada. Esto, sin antecedentes de enfermedad hipertensiva, y con el electrocardiograma en paciente joven, prácticamente es diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica, que fue lo que tenía este muchacho. Esto nos lleva a, más independientemente del tratamiento de la miocardiopatía hipertrófica, que ahora no viene al caso ahora mismo, quiero llevarlos a saber lo que son las miocardiopatías. ¿Bien? Entonces, esta hipertrofia que tenía tan marcada este paciente no era ni por hipertensión, ni por una estenosis aórtica, ni por una insuficiencia aórtica, nada que esté generando un aumento de presión o volumen dentro de la cavidad del ventrículo izquierdo que necesite hipertrofiarse, sino que solamente crece por sí solo. Entonces, ahí yo puedo llamarlo una miocardiopatía. ¿Por qué? Porque el problema está en el miocito, no es una fuente externa, o una fuente externa clásica. Y entonces existen muchísimas clasificaciones de miocardiopatías, de las cuales yo me quedo con la miocardiopatía filogenética, en las cuales las dividen primarias, en donde que el órgano que está principalmente afectado es el corazón, o secundarias, donde forma parte de enfermedades sistémicas, que ahora vamos a nombrar algunas. Dentro de las que involucran primariamente el corazón, hay miocardiopatías que se llaman genéticas, como la hipertrófica, que es la que tenemos acá, donde ciertos genes están mutados y generan crecimiento de las proteínas del sarcómero en general. Recuerden que las proteínas del sarcómero son la actina, la miosina, la troponina, tropomicina, ¿bien?
y las distintas troponinas T, C y demás, e I. Cualquiera de esas puede mutar y empezar a crecer. Otra puede ser la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, en donde parte del ventrículo derecho es reemplazado por tejido fibroadiposo, y la miocardiopatía de tipo no compacta, en donde falla la compactación en general del ventrículo izquierdo y queda con vacuolas no contráctiles que generan síndrome de insuficiencia cardíaca. Después tenemos muchas otras, y otras que directamente no tienen expresión fenotípica. Expresión fenotípica me refiero, el corazón es totalmente normal, el miocardio es normal, porque el problema no está en las proteínas, sino en los canales proteicos transmembrana, ¿sí? Como por ejemplo el síndrome de QT largo, el síndrome de QT corto y el síndrome de Brugada. También se le llama miocardiopatías, porque el miocardio no es normal, porque tiene problemas de los canales, pero son de difícil diagnóstico, es algo que algunas de ellas tienen mucha repercusión en lo que es el QT corto, el QT largo de Brugada, que tiene un patrón típico. Las mixtas que generalmente quiere decir que se mezclan trastornos genéticos con trastornos adquiridos, como la miocardiopatía dilatada, y voy a nombrar miocardiopatía dilatada a la dilatación del ventrículo izquierdo generada por trastorno miocito, o sea que no tiene causa aparente. Bien, a eso le vamos a nombrar nosotros miocardiopatía dilatada. Bien, que yo tenga una insuficiencia cardíaca con ventrículo izquierdo dilatado por ejemplo, una insuficiencia aórtica severa, ¿sí? No es una miocardiopatía dilatada, por más que muchos lo nombren así, ¿sí? Me explico lo que estoy diciendo. Las miocardiopatías nosotros vamos a nombrar solamente cuando existe trastorno del miocito per se, y no hay otra cosa. Y la otra es la miocardiopatía restrictiva, que es una rareza, esto sí que es una rareza, en donde existe una restricción a la dilatación, a la diástole miocárdica, en la cual en general no deja que se llene bien el ventrículo izquierdo y genera un síndrome de insuficiencia cardíaca. Recuerden que el síndrome de insuficiencia cardíaca puede ser predominantemente sistólico o predominantemente diastólico, o sea, por falla en la sístole ventricular o por falla en la carga ventricular. Cualquiera de las dos da síntomas muy parecidos, ¿bien? Y las adquiridas, que son por causas externas, pero sin ser las causas clásicas que tenemos nosotros como infarto, presión alta, valvulopatías. Están aquellas que son inflamatorias, las miocarditis, por estrés, que se llama miocardiopatía por estrés o síndrome de Takotsubo, que se cree que hay una descarga adrenérgica tan grande por un estrés muy, muy masivo, psíquico o físico, que genera toxicidad en las células miocárdicas y genera miocardiopatía. La miocardiopatía periparto, muy en boga hoy día, tanto que por factores fetales, por factores de la madre o mixtos, ya existe una subespecialidad de la cardiología que se llama cardioobstetricia, que la van a escuchar cada vez más y más. O sea, especialistas en cardiología que tratan pacientes durante todo el embarazo y el parto. Miocardiopatías inducidas por taquicardia. Las taquicardias en sí, cuando son crónicas, generan mala función ventricular con el tiempo. Por ejemplo, la taquicardiomyopatía inducida por fibrilación auricular. La fibrilación auricular, cuando es de frecuencia elevada durante mucho tiempo, genera trastornos de la contracción ventricular y genera dilatación. Y generalmente miocardiopatía diabética per se. La miocardiopatía diabética no tiene nada que ver con la miocardiopatía isquémica o la insuficiencia cardíaca isquémico-necrótica generada por diabetes. La mayoría de los pacientes con diabetes que tenemos nosotros que tienen enfermedad del corazón, en general son porque se infartaron por su diabetes, porque generaron depósitos de colesterol y productos de glicosilación avanzada en el endotelio de las arterias coronarias, generaron trombo y generaron infarto. Pero aparte de esa, que es mucho, pero por mucho más frecuente, están las miocardiopatías diabéticas per se, en donde no existen placas coronarias y que la toxicidad diabética
en sí misma genera miocardiopatía, que ahora se está hablando mucho de esto. Esas son las que afectan primariamente el corazón. Y otras formas secundarias que afectan principalmente órganos, y dentro de estos órganos está el corazón. Por ejemplo, la amiloidosis, que es una enfermedad sistémica, que no afecta solamente el corazón, pero que afecta hígado, ¿sí? Sistema digestivo, tejido nervioso periférico, o la enfermedad de depósito de Fabry, por ejemplo, que también, que es una tesaurimosis que por depósito de esfingolípidos se deposita en muchos órganos, genera muchos trastornos y dentro de ellos trastornos del corazón. Fíjese que todo esto que estamos hablando es una ensalada de cosas, ¿sí? No condimentada, una ensalada bien fea para comer, pero esto es así de lo difícil que es hasta para los cardiólogos clasificarlo. Todo es muy fácil, todo es muy lindo, cuando un paciente, no es muy lindo para el paciente, pero sí para nosotros médicos, que somos medio morbosos con las enfermedades, cuando viene un paciente con insuficiencia cardíaca y tiene una secuela de infarto gigantesca en el electrocardiograma, o tiene un soplazo de estenosis aórtica, eso es perfecto, ahí ya tenemos la causa de su síndrome de insuficiencia cardíaca. Pero cuando llegan con síntomas de insuficiencia cardíaca y lo empezamos a estudiar y no tienen nada de lo clásico, tenemos que pensar en algunas de estas cosas, y es ahí donde se arma el problema, porque no es fácil hacer el diagnóstico de una miocardiopatía hipertrófica. Clínicamente fácil porque es hipertrofia ventricular sin causa, pero más allá de eso hay que hacer el diagnóstico genético, lo mismo con la displasia ritmogénica. La miocardiopatía dilatada, un paciente que viene con un síndrome de insuficiencia cardíaca, yo le hago un ECU y tiene ventrículo izquierdo dilatado, tengo que pensar en todas las causas más frecuentes antes de pensar que esto es idiopático, o sea que no tiene causa. O sea, fíjense que tiene que pasar por una cinecoronariografía, por un SPECT, tiene que pasar por un ecocardiograma y resonancia para ver si no existe ninguna enfermedad valvular y demás. Bueno, miles de millones de estudios, y ni que hablar si existen algunas de estas cosas que son menos frecuentes. Una miocarditis puede ser fulminante o puede ser que se presente como una insuficiencia cardíaca alejada del proceso miocardítico, que es como generalmente se presenta, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo quiero que se lleven de esto, más allá de que ahora van a tener preguntas si se la hago corta, es que existen causas más raras de síndrome de insuficiencia cardíaca que no son las causas clásicas, en donde el corazón está sometido a un aumento de presiones, aumento de volumen o a isquemia cardíaca, como son las causas más importantes, y en donde el miocito es el principal componente patogénico. Y esto se llaman miocardiopatías. ¿Bien? Estas miocardiopatías, que son raras de ver, para el clínico general, para el cardiólogo no son tan raras, se pueden dividir de muchas maneras. Van a ver muchas definiciones, muchas clasificaciones. Dentro de ustedes tienen que saber, más o menos, son aquellas que son genéticas, mixtas y adquiridas. Y dentro de las secundarias, poquitas, como son las enfermedades por depósito de amiloidosis y la enfermedad de Fabry, que son las que pueden llegar a encontrar. Dicho esto, recuerden además, y a esto me refiero, por eso yo a veces, y está en la clase de miocardiopatías, que la primera clasificación de las miocardiopatías era a predominio sistólico o predominio diastólico, o que hoy se llama miocardopatía con función sistólica conservada, o miocardopatías con función sistólica reducida. Insuficiencias cardíacas con fracción de eyección preservada o con fracción de eyección reducida. Fracción de eyección reducida son las clásicas, con fracción de eyección preservada, bien preservada, está dentro de ellas la miocardopatía hipertrófica y, por supuesto, la insuficiencia cardíaca por hipertensión arterial. La miocardiopatía hipertrófica no tiene deterioro de la función ventricular. Lo que tiene es un aumento, por lo menos en etapas tempranas. No tiene un aumento tan marcado de
de hipertrofia del ventrículo izquierdo que no deja que se llene bien el ventrículo izquierdo. Es una insuficiencia cardíaca a predominio diastólico, ¿bien? Pero esto es fácil de ver porque en general tiene hipertrofia. Pero existen insuficiencias cardíacas con fracción de eyección preservada, normal, pero que no están hipertróficas, ¿bien? De las cuales las miocardiopatías restrictivas, ¿sí? Que acá se llama cardiopatía restrictiva idiopática, es rarísima, pero también puede ser por una sobrecarga de hierro en aquellos politrafundidos. Endomecardiofibrosis, que es una forma muy clásica de fibrosis del endocardio, dada generalmente por parasitosis en el norte del país, y nunca dejar de lado en las miocardiopatías o insuficiencias cardíacas con fracción de eyección preservada, sin hipertrofia, la pericarditis constrictiva. ¿Sí? El problema no está en el miocardio, sino en el pericardio, que se vuelve como una coraza al tener una pericarditis crónica. Las primeras causas son tuberculosas en nuestro centro, en nuestro medio, y no deja que el corazón se llene, se dilate en cada diástole, porque es una capa fibrosa que es una cáscara, de manera comparativa, que no deja que el corazón se dilate. ¿Por qué es importante? Porque esto, sacando el pericardio, se cura, el resto de las miocardiopatías no se cura, se controla. Por eso es importante saber cuándo existe o no existe una miocardiopatía, una pericarditis constrictiva. Bien, no hay mucho más para mostrar, digamos, en la clase esta. Era solamente para acomodar todo lo que nosotros decimos que es ¿a qué llamamos miocardiopatía? Bien, bien. Lo principal de esta parte de cardiología, de esta cardiología de síndromes crónicos, es que ustedes sepan bien insuficiencia cardíaca, sus principales causas, que no son estas, y su tratamiento. Y saber o tener en el valero que existen otras causas más raras de insuficiencia cardíaca, donde el miocito es el que está enfermo, y son las miocardiopatías. ¿Bien? ¿Preguntas? Deben tener varias, me imagino. Yo tengo duda, pero de insuficiencia cardíaca. Dale. No, que el tema que en el área, en los videos y el material, subieron el tratamiento que era escalonado. Y la SAC da un tratamiento con cuádruple terapia. Sí. ¿Cuál tomamos para...? Siempre escalonado, digamos. La cuádruple terapia, que es la que ustedes tienen que saber, se escalona además semana a semana. No es que se da todo junto. ¿Bien? Siempre se escalona porque es un golpe muy fuerte para pacientes, sobre todo en contexto de presión arterial, darle toda la medicación junta. Ustedes tienen que saber, para insuficiencia cardíaca hoy hay 4 medicaciones básicas que el paciente con insuficiencia cardíaca, y esto lo pongo en recuadro con negrita y subrayado, con fracción de eyección reducida, tiene que tener, que son los beta bloqueantes, que son los inhibidores de los mineralocorticoides, le hace espironolactona o eplerenone, los inhibidores de la ECA, bien, o más ahora que se está dando mucho más, una combinación de inhibidores ARA2 con sacubitrilo, que se llama sacubitrilo valsartán, también llamados ARNI, ¿sí? Y el cuarto son los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa 2 y SGLT2, dapaglifosina, empaglifosina, por ejemplo. Esos cuatro, todo paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida los debería tener. Profe, Y estos se colocan en general, o se van medicando, se van indicando de manera progresiva. Existe una indicación rápida, que es los 4 en 4 semanas, se llaman los 4 en 4. Y quiere decir que semana a semana, y mientras el paciente se vaya tolerando,
se va poniendo primero uno, luego otro, luego otro, y luego otro, hasta en el primer mes completar el tratamiento y de ahí seguir. Se empieza con cualquiera y se sigue con cualquiera. Antes se decía primero el beta bloqueante, luego el IECA, otros decían primero el IECA, luego el beta bloqueante. Ahora cualquiera con cualquiera, a medida que lo vaya tolerando. Pero al final del mes y semana a semana, el paciente tiene que tener un beta bloqueante. El beta bloqueante tiene que ser de última generación, no le van a poner atenolol, sino metoprolol, bisoprolol o carvedilol. Al final de la segunda semana tiene que tener un IECA cualquiera o un sacubitril o valsartán. O es O, no I, o es uno o es el otro. Sabiendo que hay una diferencia de precio extremadamente importante entre uno y el otro, el IECA está entre, que es por ejemplo en enalapril, 12 a 15 mil pesos por mes, y el otro está entre 50 y 60 mil pesos por mes o más. La tercera semana, el ahorrador de mineralocorticoide o el inhibidor de mineralocorticoide, el eplerenona, pironolactona. Y la cuarta semana, la dapaglifosina o la empaglifosina. Y ese tratamiento, todos esos fármacos por sí solos y en combinación han demostrado disminuir la mortalidad de estos pacientes con insuficiencia cardíaca. Una sobrevida que llegaba a principios de los 90 a 8 años, 9 años y pasa a los 20 años con toda esta medicación. Bien, sabiendo que la insuficiencia cardíaca, recuerden que no se cura, la insuficiencia cardíaca se controla, es una enfermedad crónica. Lamentablemente, la única cura, entre comillas, que tiene es el trasplante, y no todo el mundo va a trasplante, pero con esta medicación bien tolerada, y siempre que el paciente se congestiona un poco, se le agrega o no un diurético más o menos, diurético de ASA, es el tratamiento ideal para pacientes con insuficiencia cardíaca. Sepan que todo el tratamiento completo al paciente le lleva más o menos 180 mil pesos por mes. O sea que no es un tratamiento fácil de llevar. O sea, ustedes tienen que darle lo mejor al paciente, pero no siempre el paciente va a tomar toda la medicación. Sobre todo los... ¿Sí? Son muy buenos, pero son muy caros. Entonces, cuando el paciente no los pueda comprar, tiene que tomar lo que pueda. Y dentro de lo que pueda, tiene que tener un IECA, un beta-bloqueante y un inhibidor de mineralocorticoide. Si se le puede, se le agrega lo otro. Nosotros se lo tendríamos que indicar sí o sí. Ahora, de ahí a que el paciente lo pueda adquirir o que su obra social te lo autorice y la mar en coche, es otro tema. Nosotros hacemos en Argentina medicina no basada en la evidencia, sino basada en la indigencia. ¿Sí? Esto parece gracioso, en realidad es muy triste, porque las causas de la insuficiencia cardíaca en vez de bajar va aumentando. ¿Por qué? Porque cada vez hay más infartos y cada vez los pacientes con insuficiencia cardíaca viven más. Entonces cada vez nos encontramos con más insuficiencia cardíaca. El tratamiento es bueno, muy bueno, pero si el paciente no lo puede recibir, en general es por motivos económicos, es realmente para tener en cuenta, ¿sí? Debería haber políticas sanitarias en donde todas estas medicaciones estén subvencionadas por el Estado, aunque va a ser medio complicado, por lo menos con este Estado que tenemos ahora, pero siempre que se pueda tienen que tener esos 4 medicaciones como dice la SAC. Fui claro con eso, ¿eh? Sí. Todo lo que funcionó, por otro lado, en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, en general digo, no funcionó en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal o preservada. Todas esas 4 medicaciones que funcionan perfecto cuando el paciente tiene caída de la fracción de eyección, cuando la fracción de eyección es normal, el paciente tiene síndrome de insuficiencia cardíaca por falla diastólica, el beta-bloqueante no anda bien, el inhibidor de mineralocorticoides no anda bien, el sacubitril valsartán no anda bien, lo único que anda es un poquito, mejor, un poquito, es la dapaglifosina o la empaglifosina. El resto de la medicación no funciona. Por eso es importante nosotros hablar de insuficiencia cardíaca con
fracción de eyección reducida, conservada, porque son el tratamiento son distintos. ¿Sí? ¿Algo más? Yo tengo una duda. Por ahí a mí no me quedó claro, no lo dice tampoco la SAC, en qué momento o cuándo es recomendable alcanzar la dosis máxima. Porque entiendo que se empieza con una dosis y se va titulando. Exactamente, se empieza siempre con dosis bajas. Lo bueno de la mayoría de estas medicaciones es que son de dosis bajas, que las mismas dosis también han sido beneficiosas. Siempre cuanto más dosis mejor, pero ya darle aunque sea 5 miligramos de enalapril, por ejemplo, o 5 miligramos de bisoprolol por día al paciente, ya eso ya lo beneficia. Si no tolera dosis altas, por lo menos hay que darle eso mínimo. En general, cuando uno titula medicación, se llama, uno indica medicación primero. Una vez que las tiene todas, empieza a titular medicación. Eso significa ir subiéndole las dosis, en general a lo máximo tolerado, porque cuanto más se vio, es mejor. Cuanto más inhibición del sistema renina-angiotensina, cuanto más inhibición del sistema neurohormonal, cuanto más inhibición de la recaptación del sodio y glucosa a nivel renal y a nivel cardíaco también, es mejor. Entonces, se titula en general mes a mes hasta alcanzar una dosis. Ese mes a mes no está, bien dicho, no está bien explicado por la SAC, porque en realidad es consenso de expertos. ¿Qué quiere decir? Que eso es a gusto y piacere de cada uno. O sea, uno lo va titulando un poquito más lento, otro cada mes, otro cada 2 meses, porque no es lo mismo titular medicación en un paciente con una fracción de inyección de 40% que de 22%. Tiene un paciente mucho más dilatado, con menos fracción de inyección, en donde dosis muy altas rápidamente lo pueden en realidad generar más insuficiencia cardíaca cuando yo le corto muy de golpe. Entonces, eso es muy artesanal. En general es mes a mes. Mes a mes y de a poco, le va subiendo uno. Bueno, este mes vamos a subir el carvedilol. ¿A cuánto? Y de 325 a 625 cada dos. Bueno, el resto lo dejamos como está. Lo subimos el otro mes. El otro mes le subís el de la naprila de 5 a 10 y ves cómo lo tolera. No le subís todos de golpe. Lo que sí está bien en claro es que hay que ponerle los 4 siempre que pueda. Se llaman los 4 fantásticos, se llaman ahora esas medicaciones. Cardiología. Se llama así, ¿eh? No es que o los 4 jinetes. Bueno, nada, detalles. ¿Algo más? Y con respecto a los diuréticos, esta es mi última pregunta. Bueno, también mencionaba que es según la retención hidrosalina. Le damos una dosis, vemos si responde bien y se lo sacamos y vamos un poco jugando también medio artesanal, entiendo que es, ¿no? Exactamente, es tal cual como decís vos. El diurético lo necesita solamente cuando el paciente presenta el cuadro de congestión y lo menos indispensable posible. Generalmente se pone. Por supuesto que va a llegar un momento en que la insuficiencia cardíaca va a ser tan avanzada con los años que sí o sí va a necesitar como tratamiento crónico el diurético. Uno por día de furosemida, por ejemplo, de 40 miligramos. Pero al comienzo de la insuficiencia cardíaca, durante los primeros 5 años, 5 o 10 años te diría ya hoy, uno puede, y generalmente lo hace, jugar, yo digo jugar entre comillas, con el diurético, colocándolo o sacándolo a medida que el paciente esté más o menos congestivo. El paciente con insuficiencia cardíaca en general viene a control cada 3 meses, en general, todos. Y cada 3 meses uno le toma los signos vitales y uno más o menos le hace un electro y le escucha los pulmones y le toca los pies que no tenga frío y que no tenga edema. Donde empiece con un poco de edema o empiece con un poco de reales crepitantes o ingurgitación yugular, ahí estaría indicado una terapia diurética de una semana, ¿sí? 10 días, en donde el paciente se pesa en el consultorio y luego de 10 días se vuelve a pesar. No es necesario que vuelva al consultorio. Si el paciente bajó aproximadamente 2 a 3 kilos de peso, que es líquido, en una semana no puede bajar 2 o 3 kilos de peso solo con dieta, se retira el diurético y sigue con su tratamiento. ¿Sí? Ahí hay que tener muy en cuenta todo lo que es el tratamiento no farmacológico.
Hay que ponerles muy en claro a estos pacientes que está bárbara la medicación, está genial, que lo puedan tomar y que lo puedan comprar, pero si el paciente no hace una dieta con poca sal, si el paciente con hipertensión tiene que hacer dieta baja en sal, el paciente con insuficiencia cardíaca tiene que ser prácticamente la mitad de la sal que toma o que come un hipertenso. Prácticamente tiene que ser comida sin sodio, ¿sí? Entonces, más allá de que el paciente se sienta bien, no se puede clavar 4 porciones de pizza, porque se sabe, él mismo va a saber que se va a poner congestivo con el tiempo. Entonces, tiene que comer comida normal, hiposódica. Se llama dieta general hiposódica. El paciente con insuficiencia cardíaca tiene que tener dieta general hiposódica. ¿Bien? Y eso lo tiene que cumplir. Y recuerde que esto es el tratamiento farmacológico, pero también está el no farmacológico, entonces estamos la dieta y el ejercicio. El paciente con insuficiencia cardíaca tiene que ir en un mundo ideal a lo que se llaman periodos de rehabilitación cardiovascular, en donde existe un profe de educación física, con un kinesiólogo, lo que fuere, especializado en pacientes con insuficiencia cardíaca, que también están especializados en trastornos respiratorios, en donde tienen toda una maquinaria y toda una experiencia en ejercicios preferentemente dados para estos pacientes, donde generan parte de metabolismo aeróbico, parte de fuerza, y generar aumento del consumo de oxígeno en los músculos, y esto genera mejoría en la insuficiencia cardíaca. Si el paciente no hace dieta con poca sal, si el paciente no hace ejercicio, la insuficiencia cardíaca, por más que tenga los 4 fantásticos, evoluciona mucho más rápido que en pacientes que no hacen eso, que hacen eso. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por supuesto, menos del 10% de los pacientes pueden ir a rehabilitación cardiovascular, que no es ir a un gimnasio, es ir a una rehabilitación cardiovascular, que sale más o menos 50 a 60 mil pesos por mes. Las obras sociales en general te cubren los primeros 3 meses, después tenés que ir a gatillar vos, y si además gatillas toda la medicación, te quedas corto. Entonces lo que hace la gente es, bueno, no puede ir a la rehabilitación, tiene que salir a caminar. Tiene que salir a caminar, pero además tiene que hacer ejercicio de fuerza en su casa. Salir a caminar solo no sirve. Tiene que salir a caminar y además crear masa muscular, no solamente consumo aeróbico. Tiene que tener pesitas en donde tiene que hacer fuerza de bíceps, fuerza de tríceps, fuerza de brazos, fuerza de pecho y tobilleras con peso para hacer también fuerza de miembros inferiores. 2 a 3 veces por semana. Todo tiene que estar entremezclado. Por ende no es fácil. En 15 minutos puedo decirle todo eso a un paciente. ¿Cómo lo hago? ¿Qué sé yo? Andate al gimnasio, fíjate cómo hacer. No es tan fácil, pero lo tiene que hacer. Si no, la insuficiencia cardíaca lamentablemente evoluciona. Sigo. Tengo otra pregunta con lo mismo que estamos hablando. Que en insuficiencia aguda, ¿no? Damos furosemida. Esto es insuficiencia cardíaca crónica. ¿Sí? Listo. No era la aguda la pregunta. Que es la que más van a ver ustedes. Insuficiencia cardíaca aguda es algo de terapia intensiva, es algo de unidad coronaria, en donde se produce una congestión pulmonar. La insuficiencia cardíaca aguda en general es insuficiencia cardíaca izquierda. No es que los edemas siempre son crónicos, la congestión hepática siempre es crónica. Toda la insuficiencia cardíaca derecha es crónica en general. La insuficiencia cardíaca izquierda puede ser aguda o crónica, por en general un aumento muy brusco de la presión arterial, o sea, de la poscarga, o un aumento o una rigidez miocárdica muy aguda por un infarto, por ejemplo. Recuerden que un infarto, más allá de que el miocardio no se contrae bien, porque existe un tapón en una arteria coronaria, no solo la sístole requiere de ATP, la diástole también requiere de ATP. La sístole y la diástole son activas en el corazón. Y como no hay oxígeno, no hay glucosa y no hay cuerpos cetónicos porque está tapada la arteria, ni se contrae ni se relaja bien el corazón. Entonces, todo eso genera una insuficiencia mitral aguda por una perforación mitral. Bueno, son síndromes de insuficiencia cardíaca aguda, son edemas agudos de pulmón que se llaman.
el edema agudo de pulmón, que es una insuficiencia cardíaca aguda, lo único que tiene que hacer uno es una urgencia, una emergencia cardiológica, ahí tiene que dar diuréticos y vasodilatadores, todo endovenoso, nada oral ahí. Es otro cuadro clínico grave, muy grave, que compromete la vida de manera aguda, y tiene que bajarle la presión, bajarle la poscarga y desencharcarlo con diuréticos endovenosos. ¿Sí? Uno usa nitroglicerina o nitroprusiato de sodio de manera endovenosa, utiliza furosemida de manera endovenosa a altas dosis, medio gramo, o sea 500 miligramos, o 1 gramo endovenoso por día, y oxigenoterapia, porque ahí el pulmón se vuelve una esponja llena de agua, rápidamente. Es otra cosa. Ahí no damos ni ECA, ni beta-bloqueante, ni dapalifosina, eso topa el tratamiento crónico. El tratamiento agudo es endovenoso con vasodilatadores y diuréticos. Una vez salido el cuadro agudo, empezará, si es necesario, con el tratamiento crónico, pero son dos cosas diferentes. ¿Algo más, chicos? Muy bien. Nos vemos entonces. Cualquier pregunta, está el mail ahí puesto. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Suerte. Bueno, gracias.